Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín, convertido al Evangelio el 19 de mayo del año 1979. La historia que a continuación les voy a contar fue mi propia experiencia. Después de mi conversión, le pedí al Señor en oración que Él me ayudara para casarme y de esa manera formar un hogar. 4 años después, el Señor concedió que contrajera matrimonio con quien hoy es mi esposa, Blanca Luvia Moscoso de Latín. Comenzamos nuestra vida como pareja, como un matrimonio, y nos nacieron las primeras 2 hijas, Dina Noemí y Lerlin Raquel. Pero como es natural en toda familia, se desea un varón y esperamos unos años y de repente pues nos nació Aram Jehú. Esta historia de Aram Jehú fue muy dramática, ya que antes de su nacimiento, cuando mi esposa estaba esperando la venida de este niño, recuerdo haberme ido a una cruzada evangelística al departamento del Petén. Cuando regreso a casa, yo venía bastante cansado. Al llegar a mi hogar, me recibió mi cuñada Miriam, quien cuidaba la casa porque mi esposa había sido llevada por mi cuñado armenio al hospital el día anterior para dar a luz a Aram Jehú. Minutos después de yo haber llegado a casa, arribó mi cuñado con mi esposa. Nos abrazamos con ella y ella lloraba demasiado. Mi cuñada también, mi cuñado, yo veía en su rostro, en su aspecto, un asombro, una tristeza, ya que ellos nos han querido mucho, han querido a mis hijos. Mi esposa me contó el problema de mi niño, pues había nacido con una enfermedad terrible, científicamente llamada hidrocefalia. Inmediatamente yo me encaminé hacia la ciudad capital de Guatemala, al Hospital Roosevelt, en donde había nacido mi niño y lo tenían internado. Al llegar a aquel lugar, me encaminé hacia una cuna donde estaba mi niño. Lo empecé a ver y mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento se acercó una doctora y me pregunta, ¿usted es el papá del niño? A lo que yo respondí, sí, yo soy. La doctora me dice, el niño nació con una enfermedad muy delicada y es necesario que se le opere. Solo vamos a esperar unos 30 días más o menos para que amacice y luego lo vamos a operar. Y queremos que usted nos dé su firma. Eso sí, me dice la doctora, no le garantizamos vida al niño porque la operación es muy delicada. Mientras aquella doctora hablaba conmigo, mis ojos estaban dirigidos hacia la cuna donde mi hijo estaba. En ese momento una voz maligna llegó a mis oídos y me dice, ¿y no que tú eres siervo de Dios? ¿Y no que el Dios que tú predicas es poderoso? Si esto es verdad, ¿por qué permitió que tu hijo naciera en esa condición? Míralo cómo está. ¿Ese es tu Dios? El Dios que permite que un hijo de un su siervo nazca con una enfermedad de esas. Mi cuerpo estaba tembloroso, mis ojos llenos de lágrimas. No pude continuar ahí, sino di media vuelta y bajé por las gradas del hospital. Fui a tomar el autobús que me conducía de la capital hacia Villanueva, mi lugar de residencia. Lloré mucho, pero mientras aquella voz maligna me hablaba,
Habían textos de la palabra de Dios en mi mente, tal como el que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así llegué a casa y comenzó un capítulo de angustia en mi familia, en mi esposa, en mí, en mis dos niñas, en mis cuñados, en todos aquellos hermanos y familia que nos han apreciado mucho. Esperamos un mes. El niño fue operado con mucha dificultad, ya que se presentaron muchos obstáculos, pero agradezco a hermanos que donaron sangre, tal como hermano Leonel Estrada y otro hermano que donó sangre para que mi niño fuera operado. La operación de aquel niño fue bastante terrible. Los médicos quedaron admirados, asombrados después de su operación, ya que cuando yo subía a verlo, después de que ya lo habían operado, el doctor me dice: el niño está fuera de peligro, solo estamos esperando que reaccione, lo tenemos con sangre porque perdió sangre. Después los doctores seguían con aquella admiración. El niño empezó a hallar gracia en aquellos intelectuales doctores, algo tremendo que no es común en el hospital, pero los doctores le dieron donaciones al niño de agradecidos, de contentos, y una doctora le dice a mi esposa: si este niño fuera mujercita, yo recomendaría que le pusieran por nombre Milagro, porque el hecho que él haya resistido a esta operación solamente pudo haber sido un milagro. Nos llevamos al niño a casa, era toda una alegría para nosotros. Pasaron los meses y al poco tiempo mi esposa notó que parecía que al niño le iba creciendo la cabeza. Fue por ello que lo volvimos a llevar al doctor y le hicieron otra serie de exámenes, por lo cual los doctores diagnosticaron que efectivamente la cabeza del niño crecía y que ahora era necesario hacerle una segunda operación. Y no solo eso, hoy el niño necesitaba un aparato para poder darle vida, colocárselo en su cabeza. Y lo más tremendo para nosotros era que el costo de aquel aparato arribaba a 5,000 quetzales, la apuesta 8,000, dinero que nosotros no teníamos para poder pagarlo, para comprar ese aparato. Solamente orábamos al Señor, a las iglesias donde yo iba a predicar, les pedía oración a los hermanos, y así seguíamos con aquella terrible angustia en la familia. Pero de repente recibimos la noticia que el doctor, quien había operado al niño por primera vez, había sentido el deseo de ayudar al niño, y él mismo trabajó de una manera tremenda para buscarle un aparatos muy escasos en Guatemala. El mismo doctor se comprometió a ayudar al niño, y de esa forma logró que el Club Rotario de Guatemala donara aquel aparato, y el mismo doctor se lo colocó al niño sin costo alguno. Para nosotros esto ha sido parte de la bendición de Dios. Mientras el niño estaba en el hospital, nosotros llorábamos con mi esposa. Era una angustia terrible. Pienso que estábamos pasando por una prueba muy difícil. Y así, después de esa segunda operación, nos volvimos a llevar al niño a casa. No importaba para nosotros la enfermedad de aquel niño, pero ya llegando él a los 5 años de edad, casi cumpliendo 5 años de edad, empezó a sentirse muy mal. En nosotros empieza nuevamente otro capítulo de sufrimiento, porque Aram Jehú se empezó a poner enfermo otra vez. Esto nos obligó a volverlo a llevar una tercera vez al hospital. Era algo tremendo, mi hermano, mi amigo. Lo llevamos al hospital y volvieron a hacerle otra serie de exámenes. Y los doctores diagnosticaron que el aparato ya necesitaba quitárselo y ponerle otro. Seguía aquella angustia. En lo personal, como siervo de Dios, como ministro del Evangelio, como cristiano, he pasado una serie de problemas, de dificultades, de pruebas y cuánta cosa. Pero para mí esta fue la prueba más difícil, más dura de pasar, pero que le agradezco a Jesucristo, que en esos momentos difíciles Él estuvo con nosotros y nos ayudó, nos sacó adelante. El niño volvió a ser internado en el hospital. Esta vez fueron
más de 2 meses de lucha constante, ya que nosotros teníamos que viajar al hospital 2 veces al día. Yo tenía que ir a bañar al niño, mi esposa también, a darle de comer. En el hospital no todas las enfermeras tratan bien a los niños. Hay algunas muy buenas, pero la mayoría tratan mal a los niños. Esta era una angustia tremenda para nosotros. Aquel calvario, aquella lucha continuaba. En el lapso de esos 2 meses, yo viajaba a sacar campañas, a predicar. Cuando me paraba al frente de aquellas grandes multitudes y yo cantando al Señor y predicando, en ese momento pues me olvidaba de la situación, pero cuando pasaba la hora del culto, cuando pasaba la hora del mensaje, volvía a aquella situación terrible a tomar mi mente, mis pensamientos, que no sabía qué pasaba en casa, mi esposa con mi niño. A veces ella, pues en medio de todos sus quehaceres de casa, tenía que dejarlos e irse al hospital. Y yo predicar en las campañas para cumplir con el mandato que Dios nos ha dado del evangelismo. Recuerdo que ya para ese entonces el Señor me había concedido mi vehículo para transportarme a mis actividades evangelísticas. Y en el camino yo lloraba rumbo hacia las campañas. A veces tenía que orillarme la carretera a llorar. Ya no fue posible tener en casa aquel niño. Pues después de esa tercera operación, los médicos lo llevamos pues a casa, pero empezó a sentirse nuevamente mal. Aram Jehú, mi niño que yo tanto amaba, el único varón en casa, se puso grave y grave y grave. Era una lucha tremenda. Los hermanos oraban por él, llorábamos. Yo me iba al bosque del Tejar Chimaltenango a pasar los días en oración, en ayuno, clamando al Señor por mi hijo. Y recuerdo una vez que estaba con mi rostro metido entre los matorrales clamando a Jesucristo. De repente aquella voz diabólica vuelve a llegar, la misma voz que escuché en el hospital. Y me dice, ¿te das cuenta cómo es Dios contigo? Tú tanto que le cantas a Él, tanto que predicas que Él es poderoso, que Él es bueno. Mira cómo nació tu hijo. Miren esa condición, ese es el Dios que tú amas. A lo que yo le contestaba al diablo: Satanás, aunque me digas lo que me digas, aunque acuses a Dios conmigo, jamás me vas a hacer cambiar. Yo tengo que seguir creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Dios viviente y que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él sana, que Él salva, que Él hace milagros. Y si no lo ha querido hacer con mi hijo, Él sabe por qué no lo ha querido hacer. Pero yo en todo le daré la gloria siempre a Él y seguiré predicando hasta la muerte que Cristo es todopoderoso. Ahí lloraba metido entre los matorrales. Fue algo tremendo, una situación muy difícil. El 8 de noviembre del año 1994, mi hijo Aram Jehú falleció. Esa noche fue la noche más amarga para mí. Recuerdo que me metí a mi oficina, cerré la puerta y ahí lloré amargamente. Por la mañana, lo único que yo sabía es que Dios estaba conmigo y está conmigo siempre, está con mi familia. Dios me consoló esa madrugada escribiendo 2 cantos, Aram Jehú y la hiel del sufrir, entre lágrimas. Ahí escribí esos cantos que están grabados en el volumen 11, el cual ha sido de mucha bendición. Ahí en ese volumen hay varios himnos que escribí en esa época muy difícil, ya que Dios me ha dado la bendición de convertir en alabanza aún el problema más crítico de la vida. Por eso en ese cassette está el himno Canto en la Tristeza, también El Barco y otros cantos que han sido de mucha bendición. En la vida nos pasarán cosas que nunca las vamos a entender. Dios hace lo que Él quiere. Él es soberano, Él manda, Él es el jefe. ¿Qué le podemos reclamar nosotros a Él? Si dice la Biblia, de Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. A Él le pertenecemos. Y como nuestro dueño que es,
Él hace lo que quiere con nosotros y con nuestra familia. Mi niño fue sepultado en el cementerio general de la población de Villanueva. Ahí se encuentra él. Después de su sepultura, mi esposa tomó las pertenencias del niño, las metió en una caja y las subió a la terraza. Usted sabe que cuando alguien falta en la casa, cuando alguien parte de esta vida, al ver sus pertenencias es una angustia tremenda, es un dolor, es una daga que se le clava a los seres queridos. Pasaron los años y una vez buscando un libro que necesitaba, fui a dar con aquella caja que contenía las pertenencias de mi hijo Arangel, su ropa, un carrito que hermana Mari de González le había enviado de Los Ángeles, California, una cama especial que yo le había mandado a hacer, una sillita, todas sus cosas empolvadas ahí. Ya no pude continuar buscando el libro, sino que bajé y lloré amargamente, recordando a mi niño. Y fue ahí donde escribí las letras de los cantos, el recuerdo de un niño y Descansa, hijo, descansa. Canciones que están grabadas en el cassette número 13. Oh hermano, a veces tiene que pasarse momentos difíciles. Es necesario pasar el desierto, así como Israel lo pasó al salir de Egipto y viajó camino a tierra de Canaán. A veces no entendemos por qué sufrimos, especialmente aquellos que le servimos a Dios con todo el alma. Tenemos que pasar momentos difíciles, vamos a ser pasados por el fuego, probados como el oro fino, dice la Biblia. Tenemos que cargar con esa cruz, así como Cristo llevó la cruz hasta el Gólgota. Y habiendo sido ayudado por alguien en el camino, lo mismo que hace Dios con nosotros, en los momentos difíciles manda al Espíritu Santo que nos ayude cuando ya no aguantamos. Sentimos que nos hundimos en ancho mar, sentimos, óigame bien, que vamos quizás rumbo al abismo, pero en ese momento el Espíritu Santo llega y nos toma en su mano y nos saca, nos defiende. Hermano y amigo que escucha esta grabación, para mí es duro recordar la historia de mi hijo Aram Jehú, pero es sentido de Dios grabarla para que quizá en algo pueda ayudarle esta historia a usted que está escuchando. Quizá pueda fortalecerle, darle ánimo para seguir adelante. Y yo le aconsejo, no se dé por vencido, mi hermano, no se dé por vencido. Satanás quiere que nos demos por vencido, pero poderoso es Dios, dice la Biblia, para guardarnos sin caída. Sirvámosle a Dios en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Démosle gracias a Dios, levantemos nuestras manos, alabémosle a Él, cantémosle a Él, porque Él se lo merece. Y ahí es cuando el diablo sale derrotado, porque no resiste al poder de Dios. Cuando el creyente glorifica a Dios en medio de las malas circunstancias, entonces Satanás se va, no le gusta, porque nosotros, óigame bien, en Cristo somos más que vencedores. Por eso me gusta tanto las palabras que dice la Biblia: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Hay cosas tan secretas que nunca las vamos a entender. Nos vamos a morir y nunca vamos a entender a Dios, porque Él es todopoderoso. Que el Señor me le bendiga, hermano y amigo que ha escuchado esta grabación. Este es su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín, antes predicador católico, originario de Atezcatempa del departamento de Jutiapa, Guatemala, hoy convertido al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted desea escribirme, hágalo a 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, código postal 01064. Que Dios me le bendiga, muchas gracias y con su permiso.
amargues la copa, la hiel del sufrir. Cuando un padre mira a su hijo morir, Dios nos da la vida y es lindo vivir, mas vamos de paso, vamos a morir. El rey David dijo, mas yo voy allá, mas él nunca, nunca a mí volverá. Dios nos da la vida y es lindo vivir, mas vamos de paso, vamos a morir. Y amarga es la copa, la hiel del sufrimiento en este mundo. Los niños son santos y son del Señor. Dejemos que vayan a gozar con Dios. Dios nos da la vida y es lindo vivir, mas vamos de paso, vamos a morir. Aram Jehú, has partido de esta vida, nos has dejado enlutado el corazón, mas mi tristeza se ha tornado en alegría al pensar, hijo, que nos veremos en Sion. Aunque en el mundo nunca hablaste una palabra, sé que en el cielo con tus labios cantarás. Aunque mis ojos no te vieron caminar, en calles de oro allá en el cielo correrás. Señor, un día espero reunirme con mi hijo allá en el paraíso, tal como tú lo has prometido. Estoy seguro que en el cielo tú estás, has descansado de tanto sufrir. Solo le pido a mi Padre Celestial que me dé fuerzas para poder resistir. Aram Jehú, has partido de esta vida, nos has dejado enlutado el corazón, mas mi tristeza se ha tornado en alegría al pensar, hijo, que nos veremos en Sion. Alegraba
especial donde el niño descansaba, se escuchaba su llorar. Solo veo su cunita, su carrito empolvado, sus juguetes, su ropita, de recuerdos han quedado. ¿Dónde está aquel niño que alegraba el hogar con sus gritos, con sus risas y también con su llorar? Solo veo su cunita, su carrito empolvado, sus juguetes, su ropita, de recuerdos han quedado. Cuando veo su sillita y su cama especial donde el niño descansaba, se escuchaba su llorar. Solo veo su cunita, su carrito empolvado, sus juguetes, su ropita, de recuerdos han quedado. Descansa, hijo, descansa de esa enfermedad fatal. De tanto tiempo sufriendo dentro de aquel hospital. Ahora vives con Cristo en la patria celestial, con quien jamás para siempre enfermedad no tendrás. Aunque tú ya no me escuchas, Jesucristo sí me oirá. Y Él sabe que tu partida solo me ha hecho llorar. Descansa, hijo, descansa de esa enfermedad fatal. De tanto tiempo sufriendo dentro de aquel hospital. De tanto tiempo sufriendo dentro de aquel hospital.